Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles a los aquí presentes y también a los que nos siguen a través del internet. Estamos muy felices de poder estudiar la palabra juntos y poder sentir que el Espíritu de Dios tome el control de nuestras vidas para restaurarnos, para guiarnos. Pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio de pertenecerte. Danos tu bendición en esta hora y al estudiar tu palabra seamos fortalecidos. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a estudiar una historia muy interesante que quizás muchas veces no la hemos revisado con profundidad y vamos a estudiar, a ver qué verdades, qué perlas podemos sacar nosotros acerca de este mensaje. La lectura bíblica que se usó en esta tarde se encuentra en Números 13 del 1 al 2, donde dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de la cual de cada una de las tribus de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. La lectura bíblica que hemos escogido tiene algunos detalles que sería útil detenernos a analizar. En primer lugar, Jehová le habla a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Es decir, Dios no habla de espías. Cuando hablamos de esta historia, siempre decimos la historia de los 12 espías. Pero cuando leemos este texto nos damos cuenta de que Dios no estaba enviando, ordenando que espías fueran a espiar en la tierra de Canaán, sino que Dios lo que envió fue 12 testigos para que testificaran acerca de que la tierra que estaban recibiendo era lo que Dios verdaderamente había prometido. Los espías solamente tenían, las personas enviadas, las 12 personas, los 12 hombres que Dios estaba enviando, eran simplemente para reconocer la tierra y para dar informe a la congregación del pueblo de Dios de que era cierto que las promesas que Dios había hecho en Egipto se habían cumplido de manera literal y que todo lo que Dios había prometido lo estaban recibiendo. Así que Dios manda enviar hombres para que reconozcan la tierra. Y hay una segunda cosa muy interesante acerca de este texto, es que continúa diciendo Dios en el versículo: la cual yo doy a los hijos de Israel. Es decir, esta tierra que estos hombres iban a servir como testigos del cumplimiento de la promesa de Dios, solamente, como decía, ibas a dar testimonio de que Dios estaba cumpliendo su promesa y que era Dios quien estaba regalando la tierra, quien le estaba dando la tierra. Y hay algo interesante para terminar el texto, donde dice: de cada una de las tribus de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Así que esos a los que nosotros llamamos espías, pero que Dios no mandó espías, sino que mandó un hombre de cada tribu y que fuera un príncipe, para que diera testimonio de que Dios les estaba entregando la tierra. Y ahora vamos a ver 3 puntos importantes que ya hemos estado analizando. Número 1, para confirmarlo en nuestras mentes: Dios no habla de espías, sino de hombres que fueran testigos, que ciertamente la tierra era exactamente lo que Dios había prometido. En el segundo punto, Dios confirma que Él estaba entregando la tierra. No existía la cláusula de si ustedes vencen será suya la tierra. Ellos solo debían entrar y tomar lo que Dios ya le había prometido de antemano, lo que Dios ya había decidido darles. El tercer punto es que estos hombres no eran cualquier hombre, eran príncipes en el pueblo de Israel. Pero este punto lo vamos a tocar más adelante. Ahora Moisés
les da unas indicaciones interesantes que quizás sí convertían a estos hombres en espías. Nosotros los hombres somos los que siempre echamos a perder el plan de Dios. Ahora Moisés le dice a estas personas a las que Dios había elegido para que fueran testigos del regalo que le estaba haciendo: observen la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son sus ciudades, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si hay árboles o no, y traer fruto de ellos como testimonio de que la tierra es buena. Hasta allí todo parecía bien. Pero al regresar, después de 40 días, estas personas confirmaron todo lo que es hoy una realidad para nosotros hoy. Estas personas que Moisés convirtió en espías habían visto cosas maravillosas. Seguramente Josué y Caleb venían haciendo planes acerca de cómo usar todas las bendiciones de aquella tierra. Habían confirmado que Dios siempre cumple sus promesas de manera literal, pues la tierra era realmente buena. Y trajeron como prueba un racimo de uvas que solo entre 2 hombres podían cargarlo. Hay algunos textos que quisiera leerles para confirmar que Dios cumple sus promesas. Como dice Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y en Salmo 105, 43 y 44 nos dice: sacó a su pueblo con gozo y con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Y en Josué 24:13 nos dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Estos textos son el testimonio de otra generación que sí creyó, pero que aunque los espías no pudieron ver la gloria de Dios, su mensaje, aunque ellos vieron la gloria de Dios, su mensaje fue muy negativo. El pueblo es fuerte. Es decir, estos espías vinieron y dijeron: ciertamente la tierra que Dios nos prometió es buena. Es como Él lo dijo. Pero, cada vez que se menciona la palabra pero, es porque detrás de ese pero viene algo que es negativo. Pero el pueblo es muy fuerte. Las ciudades inconquistables. Y hay gigantes invencibles en la tierra prometida. Este era un problema grave. Y aunque Caleb quiso convencerlos de tomar la tierra que Dios les estaba dando, ellos respondieron que el pueblo era más fuerte que ellos. Y en el verso 32 dice que hablaron mal, es decir, pronunciaron maldición. Pues decir mal es igual que maldecir. Y peor aún, declararon que los gigantes los hicieron sentir como langostas. Imagínense qué cosa triste. Personas que eran príncipes en su pueblo, que Dios los había escogido para que fueran gente de renombre, ahora se sentían como ¿qué? Como langostas, como insectos. Hay gigantes en la tierra prometida. A veces cuando venimos de nuestros países, vemos a Estados Unidos como la tierra prometida, como el éxito total. Si llegamos allí, ya lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué pasa con muchos de los que llegan a Estados Unidos? Antes del mes, ya hay muchos que están tristes, muchos que se quieren regresar, porque entonces descubren que lo que pensaban allá en Cuba no es lo que están viendo acá. Yo tengo un hermano que cuando yo llegué aquí, yo estaba viviendo todavía de la ayuda, me estaban haciendo mis papeles, y me manda a decir: necesito que me mandes $1,000. Yo todavía no estaba ni trabajando, no me dejaban trabajar. Digo, ¿de dónde te voy a conseguir $1,000? Porque cuando estamos en Cuba pensamos que le damos una patada a la piedra y debajo de esa piedra ya están los $1,000 que venimos a buscar. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos a los Estados Unidos nos damos cuenta que la tierra prometida está llena de gigantes. El primer gigante es el idioma,
El segundo gigante es la cultura. El tercer gigante es el llegar y darse cuenta que los que le estaban diciendo, vengan para acá que esto es maravilla, son los primeros que te cierran la puerta, los primeros que te empujan, los primeros que te dan la espalda. Hay gigantes en la tierra prometida. Pero lo que esa gente ignoraron, y que muchos de los que venimos de Cuba también ignoramos, es que si Dios nos trajo hasta aquí, Dios no deja sus obras a media. Dice Pablo a los filipenses cuando estaban tristes, pero confío en que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día glorioso de Jesucristo. Es decir, si fue un éxito, analicen nada más. Llegar a los Estados Unidos es algo que muchos están soñando en Cuba. Y que muchos de los que lo están soñando en Cuba no lo pueden conseguir. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Nos desanimamos. Porque no nos salió como pensábamos en Cuba. Porque en Cuba pensábamos que esto era llegar y ya, el paraíso. No hay paraíso en la tierra. Entonces llegamos, nos entristecemos, nos amargamos, empezamos a murmurar incluso acerca de Dios. Y nos sentimos como insectos, como estas personas a los que Dios le había prometido que les iba a entregar la tierra. A estos príncipes que Dios había escogido, ellos perdieron la fe y ahora se sintieron como insectos. Las langostas en Cuba le llaman grillos, esperanza, saltamonte, algo así. Le decimos, vamos a decir que son grillos. Ahora estos se llenan de amargura y lloraron, dice la Biblia, toda la noche. Lloraron toda la noche. Hermano, yo he visto gente aquí que han llegado felices porque ya llegué a los Estados Unidos, ya estoy aquí. Y luego como si fueran insectos llorando toda la noche porque no era lo que ellos esperaban. Porque las cosas no les salieron. Hay personas que llevan todavía 10 años acá y es que empiezan a levantar un poquito la cabeza por todos los obstáculos que requiere aprender el idioma, la cultura, el sistema. Porque este país funciona de una manera distinta, no solo a Cuba, de donde tú vienes, sino de cualquier otro país capitalista. Este es el país que tiene una economía más dinámica en todo el mundo. Aquí hoy tú compras una laptop y el mes que viene ya se está vieja. Tírala porque ya hay una que hace 50 operaciones mejor que esa. Pero no solo con la tecnología, la vida va en una constante evolución. Y tú tienes que prepararte y tener confianza en Dios de que si Él te trajo aquí, tú te vas a ir adaptando a todo este sistema. Dice aquí, al amanecer su amargura se convirtió en una rebeldía de ira contra Moisés. Porque ¿qué pasa? Esa lloradera, ese sufrimiento de la noche, en el día se convierte en ira. Y nos volvemos a Dios y decimos, ¿para qué me trajiste a este país? Mírame aquí en medio de este monte, no sé ni dónde voy a trabajar, no sé cómo voy a mantener a mi familia. ¿Para qué me trajiste aquí? Y Dios se pone triste porque Dios dice, yo hice, este no sabe ni siquiera las cosas que yo hice para que hoy estuviera acá. Este ni siquiera sabe la cantidad de sueños y planes que tengo con él y ahí está llorando, blasfemando, murmurando. Cuando yo hice el milagro de traerlo a la tierra donde él quería y donde tengo tantos sueños para desarrollar con él. Así que ahora se vuelven contra Moisés, pero fíjense, el mismo Moisés que se había enfrentado a Faraón por ellos. El mismo Moisés que fue capaz de ponerse entre Dios y ellos cuando ellos pecaran para que Dios no los matara. Ahora, ¿contra quién se vuelven? Contra Moisés. Poniendo, y así, no solo con Moisés, sino también contra todos los líderes, contra Aarón. Pero ¿qué hicieron Moisés y Aarón? Se postraron ante Dios. Oraron, pero no ante Dios, ni ante ellos para suplicarle que confiaran en Dios, sino que llegaron al punto de pedirle a Dios a esta gente la muerte antes de recibir la herencia. Imagínense ustedes, 430 años esta gente llevaban de esclavos en Egipto.
Y Dios ahora le promete una herencia, una tierra llena de bendiciones. Y ahora esta gente le dicen a Dios, preferimos haber muerto en el desierto. Yo le voy a decir algo. Tenga cuidado con lo que le pida a Dios. Porque Dios es tan lindo que te lo concede. No hay oración que Dios no escuche y no quiera concedérsela a sus hijos. Y ahora estos rebeldes dijeron, ojalá hubiésemos muerto en el desierto. ¿Saben qué dijo Dios? Concedido. Todos se van a morir en el desierto. Los que van a entrar son sus hijos. Porque ustedes no agradecen nada de lo que he hecho en todo este camino, alimentándonos, sacándole agua de las rocas. Cuando pidieron carne, yo les di carne en el desierto. Cuando tenían hambre, les bajé pan del cielo para que fueran alimentados. Y mi presencia siempre estuvo con ellos. La columna de humo durante el día, la columna de fuego, eran demasiado fuertes, demasiado potentes las señales de que Dios no los había abandonado. ¿Era un desierto? Sí. ¿Era difícil? Sí. Pero Dios iba con ellos. América se puede presentar en este momento como un desierto para los que están llegando. Pero puedes estar seguro de que Dios está contigo. Y te está dando ya las primeras señales de que no te va a abandonar. Y de que tú vas a llegar a cumplir tus sueños porque Él está trabajando para ello. Entonces los rebeldes, cuando Josué y Caleb trataron de interceder para que se calmaran, trataron de apedrearlos. Trataron de matar a aquellos. Incluso pidieron que, por favor, llévennos de vuelta a Egipto. ¿A dónde? ¿A dónde querían ir? A donde habían pasado 430 años de esclavos. A veces yo me maravillo porque yo veo cubanos aquí que yo quiero regresar para Cuba. Yo eso no lo puedo entender. Porque si tú saliste de Cuba y llegas aquí y la cosa no funcionó, tú puedes decir, bueno, de aquí me voy a probar a México. Porque a lo mejor aquí no es mi lugar. Me voy a probar a México, me voy a probar a Japón, me voy a probar a España. Nada más tienes que buscar un pasaje y volar hasta allá. Voy a probar en otro lugar. No, pero son tan ridículos como estos del desierto. No, yo quiero regresar ¿a dónde? A Egipto. A donde los maltrataban, donde los mataban a latigazo, a trabajo forzado. Allí es precisamente donde querían volver. Ahora, ¿qué pasa cuando la fe se va? Ellos habían tardado 11 días desde el Sinaí hasta la tierra prometida. Todo iba en una marcha perfecta. ¿Qué pasa? Cuando Dios los saca de Egipto, ellos tenían que doblar hacia la izquierda, hacia el norte. Pero Dios lo manda hacia el sur, hacia Arabia. Porque Dios necesitaba preparar a estos hombres ya libres para darle una ley que iba a ser una bendición para ellos. Que iba a ser una barda de protección para ellos, su familia, sus sueños y sus planes. Porque eso es lo que es la ley. Todo aquel que guarda la ley está protegido y bendecido por Dios. Se lo dijo al pueblo: si guardares estos mandamientos que yo te doy, ninguna de las enfermedades que yo mandé contra los egipcios te tocarán a ti. Pero sin embargo, ahí está Isaías, capítulo 56, donde Dios dice: oh, Dios sufriendo, si hubieses guardado mis mandamientos, hoy sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. ¿Cómo hubieran sido las cosas para el pueblo de Israel si hubiera guardado los mandamientos? Su paz hubiera sido como un río. Pero como no guardaron sus mandamientos, ahora andaban atormentados, ahora andaban tristes. Ellos habían tardado 11 días nada más, desde el Sinaí hasta las fronteras de la tierra prometida. Pero ahora en su peregrinar les iba a mantener por 40 años en el desierto. Los que visitan hoy esa zona no se pueden explicar cómo alrededor de 2 millones de personas en un espacio tan pequeño pudieron vagar por 40 años. Lo que hace, en primer lugar, el murmurar contra Dios. Y lo otro es andar con rodeos. Cuando usted anda con rodeos, usted nunca va a llegar. Usted necesita trazarse un propósito. Yo siempre digo, suéltese una liebre delante. Usted llega a los Estados Unidos, propóngase cualquier meta, no me importa si es material, la que usted quiera.
Pero propóngase siempre una meta. Voy a tener un televisor en mi sala. Y trabaje por ello. ¿Ya consiguió el televisor? Bueno, ahora voy a proponerme esta otra meta. Cualquiera que sea, espiritual, material, de crecimiento, de conocimiento, la que usted quiera. Esto es un país de oportunidades. Aquí el plan que usted quiera proponerse para su vida, lo puede obtener. Láncese un plan, consígalo. Pero cuando lo consiga, póngase otro. No se detenga. Ahora esta gente llevan 11 días nada más en el mero borde. Ya veían la tierra. Y ahora le dicen a Dios, queremos regresar. Y por 40 años estuvieron en el desierto. Se sentían como grillos, decían ellos. Y peor aún, aquellos 2 hombres fieles que estaban listos para heredar la tierra, fueron afectados por estas malas personas. Porque Josué y Caleb sí querían ocupar la tierra. Ya tenían sueños, planes, querían comerse el mundo ahí. Pero ¿saben qué pasó? Por culpa de los otros, tuvieron que esperar 40 años más para poder desarrollar los planes que ya ellos traían. Josué y Caleb fueron los más perjudicados de toda esta congregación. Cuando te juntas con gente que tiene la mente tan negativa y tan poca fe como los que la acompañaban, esto es lo que ocurre. Busca la manera de juntarte con gente que tenga fe, con gente que tenga sueño, con gente que empuje, aunque no sabe si va a lograrlo, pero que no hay nada que lo detenga. Esa es una gente con que tú tienes que ponerte al lado. Y tú verás que rápido tus planes y tus sueños se van a conseguir. Se afectaron por la falta de fe de los rebeldes. Y aquellos que iban a heredar su tierra con 40 años, solo la pudieron recibir a los 80. Ya sus fuerzas estaban más debilitadas, su vida había pasado, habían perdido 40 años de su vida. Qué triste, ¿verdad? Que sus sueños, sus planes, la bendición para sus familias tuvieron que esperar por la falta de fe y la amargura de aquellos que los acompañaban. Quizás así nos pase a muchos que venimos a este país, llenos de sueños, pero también con muchos obstáculos y desafíos que bien pudiéramos llamarlos gigantes. Pero no se pueden olvidar que somos príncipes. No te olvides, tú eres un príncipe. Tú no eres ni siquiera un espía. Porque según el texto que leímos al principio, Dios no mandó espías. Escogió príncipes para que dieran testimonio de qué bueno era lo que Dios le estaba dando. Moisés fue el que complicó la cosa, pero ellos eran príncipes. ¿Y cómo terminaron esos príncipes? Convertidos en insectos. Su mente se redujo a la mente de un insecto. No valgo para nada, no soy nada. Lo peor que puede hacer la mente humana es ponerse esa idea. Cuando usted dice yo no soy nada, no valgo para nada, todavía recuerdo, cuando yo llegué aquí, yo llegué solo. Mi familia, gracias a Dios, me la regaló Dios aquí. Yo llegué solo a este país, a un lugar donde solo era americano. Llegué a Tennessee sin saber nada de inglés porque lo que conocía era ruso y español. Y yo solo sin saber para dónde ir. Recuerdo que estaba una semana entera metido en el apartamento y un mexicano me dice, oye, ¿tú no vas a salir de tu casa? ¿Llevas una semana allí? Y le digo, no, es que me da mucho miedo. ¿Pero por qué te da miedo? Y yo, no, es que en Cuba siempre pones en el noticiero que cada 30 y pico de segundos violan a una mujer, cada 20 segundos asaltan a alguien, cada 15 segundos. Y me dice, espérate, ponte los zapatos y sal. Y se pasó ese hombre toda la mañana conmigo caminando por todo el área donde vivíamos. Entramos a todas las tiendas, entramos a todos los negocios. Cuando se acabó la mañana, nos fuimos a almorzar y me dice, ¿cuántos disparos escuchaste? ¿A cuántas mujeres violaron en todo este tiempo? Y yo digo, es cierto, tengo mi mente enferma con todo lo que he escuchado en la televisión tantos años allá. Y yo he perdido una semana metido ahí lleno de miedo. Aquel hombre enseguida fue, me buscó un trabajo, me conectó con el patrón de él y empecé a trabajar. Y yo me fui a una carnicería y busqué un libro de páginas amarillas a buscar una iglesia adventista. Y encontré un teléfono y llamé, pero era la conferencia. Entonces me dijeron dónde era y cuando llamo a donde me tenía que llamar, que ellos me dieron el teléfono, me dicen, ¿dónde tú vives? Y cuando le digo cómo se llaman mis apartamentos y en qué lugar estaba, me dicen, pero si hay como 6 cubanos más. Pero yo estaba encerrado en mi temor, en mi miedo. Ahí hay como 6 cubanos más, sal de tu apartamento y búscalo, porque
Hasta algunos que tienen carro te pueden traer aquí a la iglesia. Empiezo a caminar por ahí y empiezo a encontrar cubanos. Pero yo encerrado en mi miedo, estaba solo, estaba perdido, estaba encerrado. Y cuando salí, conocí gente que se convirtieron en mi familia aquí. Que me ayudaron, que me decían lo que necesites, aquí está mi carro, yo te llevo. Entonces la vida se empezó a poner más suave. Pero ¿cuándo fue? Cuando me salí de mi prisión, cuando mi mente ya no pensó más en el miedo, sino que dije, este es un lugar de oportunidades, voy a por ellas. Voy a por ellas. Ahora, esa fe que ve esos gigantes, que hasta ahora no hemos conseguido el trabajo que soñamos, eso puede ser un gigante, ¿verdad? Tu hogar, tus hijos se corrompieron por las tentaciones, eso sí. Les voy a advertir desde ahora mismo a las familias, este es el mejor país del mundo para vivir, pero este es el peor país del mundo para las familias. Es triste ver cómo los padres se enfrascan en tener 2 y 3 trabajos cada uno y ven a sus hijos 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos al día. Sus hijos se los crían a otras personas. Y cuando esos niños crecen, se parecen más a quienes los criaron, a quienes los educaron, que a sus propios padres. Así que mira, no te enfoques tanto en el dinero y preocúpate por tu familia, porque el dinero va a venir. Hay tiempo para trabajar, pero también necesitamos tiempo para la familia y tiempo de calidad para nuestros hijos. Procura que tus hijos se parezcan a ti cuando crezcan, que tengan tus principios, tu carácter, tu manera de pensar, tus mismos propósitos y planes. Este texto nos dice que no somos grillos, sino gente escogida para reinar. Recuerda que fueron príncipes los que Dios llamó. Somos gente escogida para reinar. Lo único es que Dios nos ha cambiado el territorio del reino. Pero si Dios es nuestro Padre, seguimos siendo príncipes, aunque sea en este lugar. Es cierto que hay gigantes en la tierra prometida. Moisés contaba con un ejército de 600,000 hombres y no pudieron tomar la tierra. ¿Qué diferencia entre ellos y Abraham? Que solo con su familia y unos criados sí entraron a esa misma tierra para poseerla por heredad, porque Dios se lo prometió. Ahora, analizando nuestra realidad, nos preguntamos, ¿cómo podremos derrotar a nuestros gigantes? Porque eso sí es una realidad. Hay gigantes en la tierra prometida. Ahora, ¿cómo podemos derrotarlos? En 1 Samuel 17 hay una historia interesante, porque allí conocemos a un matagigantes. Alguien que no tenía miedo de enfrentarlos y que sabía cómo derrotarlos. Allí nos habla de que los hebreos estaban sobre el monte de Azeca y los filisteos sobre el monte de Soco, y entre ellos había un valle. Entonces ocurre lo extraño. De la montaña de Soco desciende alguien. Era un hombre de 10 pies y medio de alto, y comienza a retar al otro ejército. Rey Saúl, manda un campeón que pelee conmigo. ¿No hay hombres acaso en tu ejército? ¿Qué ustedes creen? ¿Cuántos estaban dispuestos a bajar al valle a pelear contra el gigante? Ninguno. Todos eran soldados, todos eran guerreros, pero ninguno estaba dispuesto a bajar al valle a enfrentar al gigante. ¿Qué hizo el rey? El rey subió la varilla. Les voy a dar riquezas, una tienda para él solo. Le voy a permitir que se case con mi hija y ahora será mi hijo. Imagínense. Ellos eran soldados, ese era su trabajo. Por un mínimo salario tenían que combatir y ahora le estaban dando todas estas oportunidades para los que se atrevieran a bajar al valle y enfrentarse al gigante. Pero ni uno solo de los gigantes, de los soldados, se atrevieron a bajar al valle y enfrentarlos. Tenían miedo. Y ahí está una de las historias más tremendas de la Biblia y que es un tipo de lo que Jesús hizo por nosotros.
todo el ejército escondido tras las piedras, cuando apareció ¿quién? Un niño de apenas 15 años. Y le dice, pero vengan acá, ¿qué hacen ustedes aquí escondidos y temblando? ¿Acaso no escuchan que alguien no solo los está retando a ustedes, sino que está blasfemando el nombre de nuestro Dios? Pero la gente no podía hablar del miedo. Y David dice, yo lo enfrentaré. Cuando David fue a pelear contra el gigante Goliat, todos seguramente dijeron, bye bye David, no te vamos a ver más. Imagínense qué podía ser un niño de 15 años y además sin arma para combatir a un gigante con toda su armadura, con todas sus armas y un hombre diestro para la pelea, entrenado. Pero cuando entonces David derrota al gigante, todo el pueblo sale detrás de las rocas gritando, vencimos, vencimos. Y habían vencido porque había vencido su representante. Así Jesús también. Nosotros cuando estábamos ocultos, llenos de miedo por nuestros pecados, por nuestras debilidades, también Jesús salió a enfrentarse con el gigante, que es el enemigo, y lo derrotó en la cruz. Y cuando Jesús derrotó en la cruz, ahora tú y yo podemos gritar, vencimos. Y es cierto, porque ya venció nuestro representante. Y ahora nosotros, por esa muerte, somos hijos del rey, así que príncipes también. Saúl estaba loco por esa situación. Él y su ejército habían venido a una batalla seguros de la victoria, pero ahora se dan cuenta de que había gigante en el campo de batalla y comienzan a repetirse la misma experiencia del libro de Números. Los soldados se sienten como grillos, el pueblo pierde la fe, temen en gran manera ocultándose detrás de las rocas. Ninguno se atreve a descender al valle porque había gigantes en el valle. Pero en ese valle es donde estaba el conquistar la gloria, el conquistar los sueños, en conquistar todo lo que deseábamos. Hasta que este joven aparece. Dice allí, bendecidos y alabados los jóvenes aferrados por la fe de su Dios. Alabado sea Dios por los jóvenes que se atreven a salir al mundo para servir al Rey de Reyes. Todo aquel que se atreve en el nombre de Jesucristo a dar un paso hacia adelante, glorificando su nombre, verá la victoria. Y ponen sus ojos en el autor y consumador de la fe. Alabados los hombres que saben diferenciar entre los tesoros del mundo y las riquezas del reino celestial. Y tienen la sabiduría de escoger el reino de los cielos. Alabado sea Dios por los hombres que no se rinden. David pregunta, ¿qué es lo que está ofreciendo el rey? Y digo, pues eso lo voy a obtener yo. Imagínense si yo soy hijo de un ganadero de Belén, de una aldea, si yo obtengo todo esto. Se convirtió en el sueño, en la meta. Este hombre se centró en el... ¿Qué es lo que ofrece el rey? No, mira, el rey da a la hija, da tesoros, da una carpa para que él duerma solo. Dice, no, esta es mi meta, de aquí soy yo. Y ya nada lo detuvo, se convirtió en la meta de su vida y por eso la conquistó. Realmente cuando David se para frente al gigante, ve la diferencia de aquellos príncipes con este niño. Cuando el gigante lo amenaza que lo va a despedazar, dice, hoy tú no me vas a lastimar. Porque esta pelea no es ni mía ni tuya, es de Dios. Y hoy mi Dios va a demostrarte quién es Él a través de este que está aquí. Así que él estaba honrando al Dios que lo acompañaba. Ese es el secreto que le faltó a los 15 príncipes allá en Escol. Esos 15 príncipes tenían que decir, no importa que hay gigantes, el Dios que nos sacó de Egipto con mano poderosa, el Dios que destruyó a un faraón y todos sus ejércitos, también tiene el poder de entregarnos lo que ya nos prometió. Le faltó eso y David lo consiguió. Realmente el rey había ofrecido riquezas y la mano de su hija, pero lo que recibió por respuesta fue el regaño y la crítica de su hermano. El hermano de David era uno de los valientes de Saúl, y sin embargo cuando vio a su hermano allí, aquel que no tuvo valor para enfrentar al gigante, ahora entonces vino a criticar a su hermano. ¿Dónde dejaste abandonadas las ovejas de nuestro padre? Este no es un lugar para ti. Bueno, si no es un lugar para mí, entonces ¿por qué tú, que es tu lugar, no fuiste a defender
en nombre de Dios y enfrentar al gigante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando alguien siempre está dispuesto, hasta sus hermanos lo critican y lo regañan. Tú no pierdas de vista tu plan, tu meta, tu sueño para lo que Dios te trajo a este lugar. Porque a veces el enemigo usa hasta los que te aman para que tú desistas, para que tú te achantes, te rindas. A Josué y Caleb los querían apedrear, según Números 14:10, imagínense. Y ahora David fue el rey. ¿Qué hizo David cuando lo regañaron? Se fue al rey. Él no escuchó nada de los desánimos que el hermano quiso poner en su corazón. Él dijo, con el rey con el que hay que hablar, pues voy a ver al rey. Ahora, ¿qué hizo David? Se fue al rey y le contó acerca de sus victorias. Le dijo, yo soy un niño de 15 años, pero yo sé luchar por mis sueños. Yo he enfrentado osos, yo he enfrentado leones y yo los he derrotado, porque mi Dios me ha dado la victoria. Y contó de cómo Dios había estado con él. ¿Saben algo? Saúl parece un irresponsable. Cuando leemos la historia parece que Saúl es un irresponsable. Porque ¿cómo se le ocurre mandar a un niño de 15 años a enfrentar a un gigante? O sea, ese rey, ¿qué le pasa a ese rey? ¿Está loco? No, lo que pasa es que David le dijo, mira, yo he peleado de esta manera con león, con oso y 20 testimonios más. Y cuando escuchó que David dijo, y Dios siempre estuvo conmigo. ¿Saben? Saúl ahora era un endemoniado, un desechado, pero hace un tiempito atrás, Saúl era el ungido de Dios. Y Saúl sabía qué es lo que significaba que el Espíritu de Dios estuviera con él. La fuerza, el poder que eso le podía dar a su vida. Y ahora Saúl dice, no, espérate, si Dios está contigo, yo sé qué poder puede darte eso. Así que te voy a autorizar por eso a que pelees. Así que David toma 5 piedras. Y usted dirá, bueno, si David tenía 5 piedras, si David tenía tanta fe, disculpe, ¿por qué toma 5 piedras si era un solo gigante? Pero si leemos en los libros de Samuel nos damos cuenta que Goliat era un gigante que tenía 4 hermanos gigantes más. Y había una ley que decía que si tú matabas a alguien de una familia, el familiar más cercano debía convertirse en su vengador. Y David pensó y dijo, bueno, este Goliat es un gigante que además tiene 4 hermanos gigantes más. Pues voy a tomar 5 piedras, porque cuando yo mate a este gigante, seguramente sus hermanos van a venir, pues va a haber una piedra para ellos también. Fíjense cuál es la fe de ese muchacho, que pensando que iba a enfrentar 5 gigantes, pues tomó nada más que 5 piedras para ellos. Ahora, este hombre de gran estatura era solo una máquina de guerra. Quizás podríamos compararlo hoy con un tanque de guerra. 40 días retando al pueblo de Dios, los filisteos pensaban que habían estado entrenando a su mejor hombre, pero lo que ven ahora es a un niño. El gigante incluso se enoja, pero David le dice, la batalla es de Jehová. Pero, ¿por dónde entraste? ¿Por dónde entrarle ese gigante? Un gigante que estaba con sus armaduras, con su casco. Lo cierto es que comienza el duelo. David con su agilidad juvenil se mueve muy rápido. El gigante casi no puede seguirlo. El sol era intenso, pero la visera de su casco que protegía sus ojos del resplandor del sol ciertamente le impedía ver a David, que se movía a mucha velocidad. Entonces, sobre su visera del casco, sube la visera y dejando al descubierto su frente. Entonces David, viendo esto como su única oportunidad, confía en que Dios le ayudará a golpear en el único lugar que estaba descubierto en todo el gigante. Así que lanza con fe una piedra que golpea fuertemente en la frente descubierta. El gigante cae aturdido por el impacto. David sabía que esa era su oportunidad. Era la única oportunidad que tenía. No podía permitir que el gigante se recuperara. Se acerca al gigante y con su propia espada corta su cabeza. David se llena de gozo.
Dios ha cumplido su promesa. Había peleado las batallas de David. ¿Qué le pasó a los 15 príncipes del libro de Números? Se sintieron como grillos. ¿Qué les pasó? No cumplieron los sueños, aunque la tierra en la que ellos soñaban, la que Dios le había prometido, estaba delante de sus ojos. Y murieron en el desierto. Pero David, un niño de 15 años, dijo, esta batalla es de Jehová. Yo hace mucho tiempo que ya voy a cumplir este año 10 años acá. Y doy gracias a Dios. Porque hace ya varios años que cumplí el sueño americano. Ya todo lo que se necesita tener en este país, ya yo lo tengo. Y lo tengo desde hace rato. No llegué a los 10 años. Cuando llegué aquí me decían lo mismo los que me consolaban. No te preocupes. Dentro de 10 años, que es el término que más o menos para que alguien se levante, no, antes de los 10 años ya Dios me dio a mí lo que yo necesitaba aquí. ¿Saben por qué? Porque desde que llegué a este país yo dije, esta batalla es de Jehová. ¿Me fallaron muchos hombres? Sí. Pero cada vez que algún amigo, algún líder incluso me falló, yo dije, qué bueno que los hombres me fallan. Porque así fijo con más seguridad mis ojos en el que no falla. Me centré en Dios, me aferré a Él y he visto con su mano poderosa cómo me ha ido conduciendo hasta hoy. Dios ha conseguido todos los sueños que yo tenía en Cuba, más los que empecé a soñar cuando llegué aquí. Y Dios le está diciendo a ustedes también que están recién llegando. Ustedes no son grillos, ustedes no son langostas. Yo lo que envié fueron príncipes. Y yo tengo un plan para ustedes. Esta tierra yo te la daré. A mí me gusta lo que le dijo a Josué. Le dijo, mira, todo lo que tus ojos vean y pisen tus plantas, eso te lo voy a dar. Es increíble. Pero eso lo hicimos yo y mi esposa. En Atlanta, en Tennessee, aplicamos para casa y ningún banco nunca nos quiso dar un crédito. Porque es que desde que llegué aquí lo que he hecho es predicar a Dios y realmente ni trabajaba, nada más que era predica. Y cuando los bancos preguntaron, ¿y usted dónde trabaja? No, yo no tengo trabajo. ¿Y usted qué hace? No, yo predicar a Dios. No te podemos dar un crédito. Fuimos a Atlanta, tampoco me podían dar un crédito. Fuimos a Las Vegas, no me podían dar crédito. Llegué a este lugar y sin crédito y sin dinero, ya tengo casa. Ningún banco me dio crédito, pero tengo mi casa, porque tengo el crédito del cielo. Si te agarras de la mano poderosa de Dios, este país que hoy te parece tan difícil, tan inmenso, tan imposible, se va a poner a tu servicio. Mucha gente, incluso, fíjate qué tristeza, donde muchos hispanos me fallaron, muchos americanos me han dado lo que mis padres me dieron en este país, solo porque vieron que era un siervo de Dios y que estaba peleando por mis sueños. Nunca te rindas, porque a los cobardes si no los ayuda nadie, ni los tuyos ni los extraños. Pero no te preocupes, cuando tú enfrentas tu vida y decides en el nombre de Cristo avanzar sin temor, tú vas a conquistar la tierra. Porque Dios te va a ayudar y va a poner en tu camino la gente que tú necesites para sostenerte en el tiempo difícil, en el momento difícil. Llegando aquí, y llegué solo, perdí a una hermana en Cuba. Eso fue el golpe más terrible. Cuando yo salí de Cuba, yo sabía que no podía regresar por la situación en la que yo salí. Yo sabía que posiblemente no iba a ver más a mi mamá, porque está bien viejita, que no iba a ver más a mi abuela y a mi abuelo. De hecho, mis abuelos murieron, pero ya me dolió, pero yo estaba preparado para eso. Pero a los meses de estar aquí me llega una noticia: tu hermana Grisel se muere. Yo no lo podía creer, eso no era algo que yo no esperaba. Yo me deshice viviendo en un apartamento en la ciudad de Smyrna, en Tennessee, yo solo en mi apartamento. Me destruí, a las 5 de la mañana me llaman para darme una noticia y yo me deshice. Y no tenía dónde llorar. Yo le dije a Dios, si tú no desciendes ahora mismo y me abrazas, es algo que yo no puedo con esto me va a destruir. Y yo sentí un calor como que me apretaba, yo sentí como un cuerpo que vino sobre mí y me abrazó. Y lloré, sí lloré, pero ahora yo lloré
como que sabía que estaba llorando en el hombro correcto. Y cuando terminé de llorar y me vacié, Dios me dijo, ahora te levantas, que tú y yo tenemos muchas aventuras que vivir aquí en este país. Y es increíble. Yo y mi esposa no hemos parado de viajar en este país. Hemos predicado en todo este país ya. Hemos predicado en México. En el 2019 fuimos 9 veces a México a predicar. Fuimos a Puerto Rico. Y después, en viajes de familia, pues también hemos dado otros tantos. Porque Dios nos está dando el privilegio de conquistar este país. Y Dios le va a permitir a ustedes también conquistarlo. Solamente aférrense a Él. Decidan en su corazón servirle en cualquier cosa. No tienen que ser pastor, en el don que tienen, en lo poco que puedan hacer, decir, Señor, esto es lo que yo sé, esto es tuyo. Se van a acordar de mí, porque Dios no desampara a sus hijos. Dios ha hecho conmigo cosas que yo he dicho, pero ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo pasó esto? Nada, solamente sirviéndole. La gente, amigos míos, en Tennessee y en Atlanta me decían, sigue predicando, que nunca en tu vida vas a tener una casa. No, no tengo una, tengo dos. Tengo dos. Y todavía no tengo los 10 años acá. Y los que me decían que nunca la voy a tener, todavía no la tienen. Porque vale la pena servir a Dios. Vale la pena entender que no somos grillos, que no somos insectos, que somos príncipes. Y que Dios nos trajo aquí para que conquistáramos esta tierra. Yo estaba comentando a Roberto el otro día. Estados Unidos es un lugar de contrastes. El americano que tiene su cabeza bien puesta sobre los hombros es multimillonario. Pero el otro resto es el que está endrogado, hecho una miseria por allá. Es decir, son los extremos. Quiere decir que nosotros tenemos muchas oportunidades acá. Hay un espacio que ellos nos están cediendo y que nosotros podemos aprovechar. Procuremos aprender el idioma. ¿Por qué? Porque un hombre que habla 2 idiomas vale por 2. A veces tú vas a buscar un trabajo y hay 5 americanos y hay un hispano. Y le dice el hispano, ¿usted sabe hablar español e inglés? Sí, yo. Ah, no, te contrato a ti. Y los americanos nativos de aquí tienen que irse a buscar trabajo a otro lugar. No se rindan, porque tenemos un Dios poderoso. Y Dios no ha terminado con nosotros. Más bien, ahora es que está empezando. No le teman a los gigantes, porque sí los hay. Pero Dios peleará nuestras batallas. Aprendan del matagigantes, del que sí sabía cómo vencer a un gigante. Esta batalla no es mía, es de Jehová. Y tú hoy no me vas a lastimar. Y no lo lastimó, porque Dios peleó su batalla. Dios también quiere pelear la de ustedes. Concéntrense en cuidar su familia, que es lo más importante. Y lo demás, échenle ganas, esfuércense y ábranle su corazón a Cristo, porque el resto lo va a poner Él. Que Dios les bendiga. Saludamos a los amigos que desde el internet nos siguen y que han estado con nosotros también esta tarde. Vamos a cantar un himno final y vamos a tener una oración. Vamos a cantar el himno 284.